Sea f una función que va de un subconjunto de los números complejos d en el mismo conjunto d. Y además una función uniformemente continua. El conjunto d es igual al interior de la circunferencia unitaria. Si son los z complejos, tales que el módulo de z es menor que 1. Probar que para toda sucesión de puntos de este conjunto D, convergiendo a un punto de la frontera de este, es decir, a un punto de la circunferencia, ¿no? De la frontera de ese interior, donde C es la circunferencia unidad, entonces el límite de la sucesión f de zn existe y depende solamente del punto de la frontera al que converge esta sucesión. Exactamente, que solamente dependa de ese punto, lo que quiere decir es que para otra sucesión de puntos de este conjunto D, que converge en el mismo punto de la frontera, entonces este límite también existe y coincide con el límite anterior. Y son iguales estos dos límites, ¿vale? Eso es lo que habría que demostrar. Entonces, bueno, digamos que tenemos aquí el plano de los complejos y tenemos aquí la circunferencia unidad, que la voy a hacer así como punteada, ¿vale? Para no coger a la frontera, para diferenciar el interior de lo que es la frontera. Entonces, esto que he punteado aquí, esto sería la frontera, ¿vale? A lo que llaman en el enunciado C. Sería esto de aquí. Esta C de aquí sería la frontera. Y D sería el interior. D sería lo que hay aquí dentro, ¿vale? En el interior de esa circunferencia, ¿vale? Entonces, lo que nos está diciendo es que este enunciado lo que nos está diciendo es que si coges, espera, este color no, este tampoco, voy a coger este. Si coges una sucesión de puntitos que viven aquí dentro en D y que se van acercando a un punto Z, ¿no? A un punto Z de la frontera, se van acercando a este punto. ¿Vale? Esta sucesión de puntos del interior converge en este punto de la frontera. Bueno, pues si tenemos esta sucesión, entonces al evaluar cada uno de estos puntos de la sucesión en la función f, se pueden evaluar porque son puntos del dominio de la función f, pues obtenemos una nueva sucesión que también converge. Y además el punto al que converge esta sucesión es independientemente de la sucesión Zn. Es decir, si cogemos otra sucesión de puntos del interior, Z'N, pues esta sucesión f de Z'N también converge y converge al mismo punto que esta de aquí. Por tanto, se puede extender esta función f continuamente a la frontera, ¿vale? Eso es lo que nos está contando este ejercicio. Al final lo que tenemos es que esta función f se puede extender a una función f, voy a poner así gorrito, que va de la frontera en la frontera, tal que f de z, perdón, f gorrito de z es igual a f de z para todo z del interior, es decir, para todo z perteneciente a D, y f gorrito de z es igual al límite de f. Bueno, voy a poner f gorrito de z, pero la z la voy a poner así en letra griega. Creo que es una letra griega esto.
Bueno, pues es igual al límite de f de zn para todo z perteneciente a la frontera y para todo sucesión zn tal que el límite de esta, bueno, tal que zn, esta sucesión zn, converge en este punto z de la frontera, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos está contando este ejercicio, que esta función f al final se puede extender continuamente a la frontera, ¿vale? Y eso es debido a que es uniformemente continua en el interior, ¿vale? De esa región. Por supuesto, esto no tiene por qué ser una circunferencia, podría ser otro conjunto, ¿vale? Con que sea, lo diré, un conjunto, no, convexo no, conjunto compacto, un conjunto cerrado, acotado, pues creo que con que D fuera un conjunto compacto ya se podría verificar todo lo que nos están contando aquí, es decir, ya se podría extender F continuamente a la frontera de ese conjunto. Bueno, no porque D no puede ser un conjunto compacto porque no es cerrado, ya que no contiene a la frontera. Pues no lo sé, no sé muy bien, ¿no? Como no he estudiado topología, no sé muy bien cómo definir este conjunto D, ¿vale? Pero bueno, seguro que es una tontería, que sí lo sé, ¿no? Pero tendría que pensarlo un poco más y bueno. También este ejercicio se podría haber hecho en una variable real, ¿vale? Es decir, si tenemos una función f que es continua, uniformemente continua, en un intervalo abierto, entonces para cualquier sucesión de ese intervalo, imaginaros que tenemos un intervalo abierto AB. Subconjunto de los reales, ¿vale? Tenemos a esto lo vamos a llamar D, el conjunto D. Ahora tenemos entonces una función f real de variable real, ¿vale? Además, f uniformemente continua en este conjunto. Entonces, f también se podría extender continuamente a el conjunto cerrado AB, ¿vale? De la misma forma que se ha hecho aquí con la circunferencia unida, pero aquí estamos pensando en un intervalo abierto simplemente. Bueno. Bueno, entonces es un ejercicio interesante. La verdad es que es un poquito difícil porque, bueno, pues requiere de varios pasos la demostración y, bueno, no se puede imaginar así tan fácilmente todo esto, ¿no? Entonces, lo primero habría que entender qué es la continuidad uniforme, ¿no? Que es una condición más fuerte que la continuidad normal, ya que la continuidad uniforme implica continuidad normal, pero la continuidad a secas normal no implica continuidad uniforme. Entonces, digamos que tenemos una función f de un conjunto D abierto en D y es uniformemente continua, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que para cada epsilon mayor que 0 va a existir un delta mayor que 0, tal que si z y w son elementos, números del dominio de la función, tales que su norma es menor que delta, entonces la norma de las imágenes es menor que epsilon. Y eso es lo que quiere decir continuidad uniforme. Si los dos puntitos están lo suficientemente cerca, entonces las imágenes van a estar tan cerca como yo quiera. ¿Vale? Entonces, sea Zn una sucesión de puntos del interior de D. Bueno, de la circunferencia, es decir, del conjunto D. Tal que Zn converge en un punto de la frontera. ¿Por qué converge en un punto de la frontera? Bueno, porque converge en este valor z, pero la norma de z es igual a 1 y por tanto este z está en la frontera de la circunferencia unidad, ¿vale?
Entonces aquí viene una de las claves del ejercicio. Bueno, una de las claves era la continuidad uniforme y otra de las claves es esta. ¿Qué significa que converja? Bueno, pues si una sucesión converge, entonces es convergente de Cauchy. Es una sucesión de Cauchy. Eso quiere decir que para todo epsilon, aquí he puesto epsilon 1 mayor que 0, va a existir un número natural n0, tal que la norma de zp menos zq, perdón, es menor que epsilon para todo p y q mayores o iguales que este número natural n0. ¿Vale? Toda sucesión convergente es una sucesión de Cauchy, pero no toda sucesión de Cauchy es una sucesión convergente, depende del cuerpo en el que estemos trabajando. Por ejemplo, si estamos trabajando en Q, en el conjunto de los números racionales, aquí no toda sucesión de Cauchy es una sucesión convergente. Por ejemplo, podemos tomar raíz cuadrada de 2, que esto es 1,4142, y ya no me sé más decimales, así que pongo puntos suspensivos, ¿vale? Es más o menos esto. Entonces ahora puedo tomar una sucesión Zn que sea igual a coger el valor de raíz cuadrada de 2 con n cifras decimales, ¿vale? No sé muy bien, eso sería como la función suelo. Bueno, no, porque... Bueno, sería como... No sé muy bien cómo representar eso, ¿vale? Sería coger la raíz cuadrada de 2 con n decimales, ¿vale? Por ejemplo, z0 sería igual a 1, z1 sería igual a 1,4, z2 sería igual a 1,41, etcétera, ¿no? Etcétera. Esto es una sucesión de Cauchy de números racionales. Está cumpliendo lo que estamos poniendo aquí. Es una sucesión de Cauchy de números racionales. Sin embargo, esta sucesión no converge dentro de Q. Converge en R, converge en raíz cuadrada de 2, pero raíz cuadrada de 2 no es un número racional. Por tanto, es una sucesión de Cauchy de números racionales, pero no es una sucesión que convergente en Q, ¿vale? Por eso se dice que Q es un cuerpo que no es completo, ¿vale? Por ejemplo, en R, todas las sucesiones, en los números reales, todas las sucesiones convergentes de Cauchy son sucesiones que convergen en el mismo cuerpo, ¿vale? En R no pasa eso, toda sucesión que sea de Cauchy converge dentro de R. Por eso se dice que R, conjunto de números reales, es un cuerpo completo. Pasa lo mismo con el conjunto de los números complejos. Toda sucesión de Cauchy de números complejos es una sucesión convergente, ¿vale? Bueno, teniendo claro esas cositas, entonces, ¿qué pasa? Que esta sucesión Zn es una sucesión que converge, por tanto es una sucesión de Cauchy, y por tanto ocurre todo esto de aquí para esta sucesión. ¿Qué pasa si ahora tomamos epsilon 1 igual a delta? Pues tendríamos ahora, entonces, que esto de aquí es menor que delta. Zp menos zq es menor que delta. Pero entonces sus imágenes son menores que cualquier epsilon que yo escoja, ¿vale? Y esto para todo p y q mayor o igual que n0. Entonces, la norma de la diferencia de la diferencia de sus imágenes es menor que epsilon. Y esto se cumple para cualquier epsilon positivo que yo escoja. Entonces, así como epsilon es arbitrario, entonces esto de aquí ahora es una sucesión de Cauchy. Claro, es que es la dificultad de este ejercicio, porque nos hace trabajar con esto y con esto de manera conjunta, ¿vale? Vamos pasando de una definición a la otra definición todo el rato. Entonces, ¿qué pasa? Que partíamos de que esta era una sucesión convergente. Por tanto, es una sucesión de Cauchy. Por tanto,
para todo epsilon positivo existe un n sub 0 tal que esto es menor que ese epsilon. Pero ahora fijando este epsilon igual a este delta, que sabemos que existe debido a la continuidad uniforme, ¿vale? Para este epsilon existe este delta, ¿vale? Entonces fijándolo, tenemos que esto es menor que delta. Y por tanto, tenemos que esto es menor que epsilon. Pero entonces ahora volvemos a pasar a la definición de Cauchy. Es decir, tenemos que para cualquier epsilon positivo existe un n sub 0 natural tal que si esto si P y Q son mayores o iguales que n sub 0, entonces esto de aquí es menor que epsilon. Y por tanto esto es una sucesión de Cauchy, ¿vale? De números complejos. Como los números complejos son un cuerpo completo, entonces este límite existe. Esta sucesión es convergente en los números complejos. Por tanto, este límite existe. Y eso es ya todo lo que había que hacer para demostrar que este límite existe. Ahora hay que ver que si otra sucesión converge en la frontera, en el mismo punto, entonces los límites son iguales, ¿vale? Entonces, para demostrar eso, sea ahora otra sucesión W sub n, ¿vale? De puntos de D que convergen en el mismo punto C. Hay que demostrar que entonces los límites son iguales, ¿vale? Es decir, el límite de f de zn es igual al límite de f de wn. Entonces, para eso, nos fijamos en que zn menos wn, la norma, se puede expresar de esta forma y usando la diferencia triangular, entonces tenemos esto de aquí. Pero ¿qué pasa? Que esta sucesión converge aquí, esta de aquí también converge aquí, por tanto esto se va a cero. A medida que n crece, esto tiende a cero, esto converge en cero. Pero si esto converge en cero, entonces esto de aquí también converge en cero, ¿vale? Entonces tenemos que esta sucesión zn menos wn es una sucesión que converge en cero. Y por tanto, usando la definición de convergencia, entonces existe un n natural tal que para cada n minúscula mayor o igual que n mayúscula se tiene que esto es menor que delta. Y eso es para todo delta positivo, ¿vale? Para este delta de aquí, este vuelve a ser el mismo delta con el que comenzamos en la definición de continuidad uniforme. Entonces tenemos que esto es menor que delta y por tanto, por continuidad uniforme, sus imágenes, esto de aquí es menor que cualquier cantidad positiva que yo me imagine. En este caso que epsilon entre 3, ¿vale? Para cada n mayor o igual que n mayúscula. Ahora, sea este el límite de f de zn y sea el límite de f de wn. Lo llamamos L1 y L2. Entonces, bueno, también como esta sucesión converge en L1 y esta de aquí converge en L2, entonces, por definición de convergencia de sucesiones, tenemos que existen unos números naturales n1 y n2, tales que si n es mayor o igual que n1 y n2, entonces esta norma y esta norma de aquí es menor que cualquier cantidad epsilon positiva que yo me imagine, por ejemplo, epsilon entre 3. Entonces, si fijamos ahora n como el máximo entre n, n1 y n2, entonces se cumple que esta norma de aquí, L1 menos L2, sería igual a esta norma de aquí, ¿vale? Porque todo se va cancelando, esto se cancela, ¿verdad? Ahora, por la diferencia triangular, esto es menor o igual que esto de aquí, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que esto, como n es mayor o igual que que n1, entonces esto es menor que epsilon entre 3. Ahora, como n es mayor o igual que n, entonces esto de aquí es menor que epsilon entre 3. Y como n es mayor o igual que n2, entonces
esto de aquí es menor o igual que epsilon entre 3 y esto es igual a epsilon. Ah, pero entonces hemos demostrado que existe un n natural, bueno, que para todo epsilon, porque epsilon era una cantidad arbitraria positiva, entonces para cada epsilon positivo que yo me imagine, existe un n natural tal que... Bueno, no, es que no, de hecho, lo único que hemos hecho, perdón, lo único que hemos hecho es demostrar que esto de aquí, esta norma, es menor que cualquier cantidad epsilon positiva que yo me imagine. Y eso quiere decir entonces que L1 es igual a L2, ¿vale? Bueno, y con eso ya estaría hecho el ejercicio.